Y seguimos en EBTV en este espacio, elgocho.com, y queríamos cerrar el programa hablando de un problema que quizás nadie le está prestando atención, o muy pocos, aunque en Venezuela sí hay personas que están abocados al tema, y de hecho me mandaron un paper de trabajo, porque el año pasado el Ministerio de Educación aprobó un nuevo diseño curricular en las escuelas para la formación de los niños del futuro. Y de acuerdo a esa investigación, si seguimos con ese plan y no lo rechazamos y no protestamos, entonces para el año 2040 Venezuela tendrá una cantidad de sujetos que caminan erguidos, pero serán una cantidad de niños idiotas, porque estos tipos destruyeron las matemáticas como ciencia fáctica, pero además han destruido la historia como la forma de ver de dónde venimos y qué es lo que somos y cuál es nuestra tradición. Pero es que también estos tipos han destruido el lenguaje, pero además han transformado el concepto de la historia en un proceso de ideologización, donde el mundo es algo así como que Dios, Cristo, después vino Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón a Simón Bolívar, de Simón Bolívar a Ezequiel Zamora, y de Ezequiel Zamora caímos en el ágrafo este de Barinas. Eso no puede ser, eso hay que rechazarlo, porque esa no es la verdad histórica venezolana, pero eso se borró de los programas de estudio de los niños. En las matemáticas, se borró el estudio de las matemáticas. Una sola cifra que dice este estudio en comparación indica que el estudio de las matemáticas en Venezuela va a tener 180 horas por año escolar, cuando en Singapur y en Corea del Sur a los niños les dan 400 horas de matemática por año escolar. Entonces, imagínese usted el nivel de preparación que van a tener nuestros muchachos. Imagínese usted cómo van a ser las facultades de ingeniería para recibir a estos estudiantes que vienen con esa mediocre formación. Imagínese cómo van a ser las carreras humanísticas cuando vas a tener unos tipos que lo único que saben hablar es Chávez para arriba, Chávez para abajo, Zamora para arriba, Maduro para abajo. De eso es lo único que van a hablar. Entonces no podemos tener personas formadas, sobre todo porque el habitante del año 2040, que es dentro de apenas unos años, que es para cuando está hecho el estudio de estos niños que están formándose hoy, va a haber inteligencia artificial, van a haber procesos de computadoras súper avanzadas, pero ¿cómo van a haber venezolanos que participen en el proceso profesional de ese futuro cuando no entienden la O por un canuto? Tenemos que rechazar eso y hay que plantear claramente de que en Venezuela no podemos permitir que sujetos como, imagínense los que dirigen la educación en Venezuela. El ministro de Educación es Bolsas Héctor Rodríguez, ese ágrafo que le regalaron las notas en la UCB, yo no sé a qué se graduó, y después, después de que sales de todo el proceso educativo, caes en el sistema universitario y el ministro del sector universitario es el otro Busaca, que de paso es paisano mío, qué desgracia, este bicho que se llama Ricardo Sánchez, otro bachiller. Este par de bichitos dejaron que les metieran el cuento woke, bien sea por lo que les trajeron los europeos del cuento del cambio climático y la Agenda 2030, y lo que no se lo trajeron de allá, se lo metieron por el lado de Soros, y lo que le faltó se lo metieron por el régimen castrista cubano. Eso es lo que estamos dejando en la Venezuela de hoy. Esa es la formación que le vamos a dar a nuestros hijos. Por supuesto que en Venezuela el presente es que haya energía eléctrica,
que se produzca mucha corriente para que se desarrollen muchas empresas, se generen muchos empleos y se saque mucho petróleo y gas. Pero ese es el presente. Pero resulta que este humilde servidor a la vuelta de 30 años no va a estar. Pero los que llevarán las riendas del país dentro de 20 años son estos muchachitos que están entrando a las escuelas y están mal alimentados, de una forma indiscriminada, ideologizados por una visión comunista y patriotera balurda, pero además de eso no tienen contenido, no tienen sustancia. Es decir, que este poco de muchachos van a ser un coco sin agua y sin carne. Nada más que la pura concha del coco, porque no tiene sustancia, porque lo que se está enseñando en las escuelas es una piratería. Pero además es que no se está tomando en cuenta a los profesores, y hay mucho profesor que, como gana muy mal, pues va y da el currículum que le pone y le dice, mire, usted dice A, B y C y da la clase y se retira y listo, porque total, con unos maestros a los cuales les pagas un sueldo de miseria, unos maestros que ganarán, ¿qué? $1 completo, porque el grueso de la gente gana 60 centavos de dólar, entonces los maestros ganan $1 o $2. ¿Cómo le vamos a exigir a los maestros? Pero mientras eso sucede, esa destrucción es profeso del sistema educativo, lo terrible es que el contenido del material que se le está enseñando a los muchachos es una piratería, es una falta contra la República, es una destrucción cultural de la República hecho a exprofeso por esta cuerda de ratas. Y así como vino el general Donovan y el señor Joseph Umire a meter en cheque estas ratas, yo creo que también tienen que llamar a los pájaros que llevan la educación, porque eso hay que desmontarlo, pero de ya. Y esa cuerda de diputeros piratas que están chillando por el artículo 7 de la ley de amnistía. Sencillo, todos los presos políticos, los invisibles, los policías presos, tienen que ser mandados a su casa ya. ¿Y cuál es el texto? ¿Y qué importa? Que lo manden a su casa y que les borren el expediente. Eso es lo único que estamos pidiendo. Y la ley de amnistía se escribirá cuando haya república, cuando hayan instituciones. Ahorita lo que hay es tutelaje. Así que echen la gente a la calle. Pero así como hay que llevar a todos los presos políticos a la calle, es importante replantear qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque después vamos a tener una república que puede tener el mismo valor de lo que vemos hoy en Haití, donde no hay escuelas porque el país está destruido. Y nosotros que todavía, supuestamente, somos un país rico, ¿pero rico de qué? ¿Será de piojos? ¿Será de lombrices? ¿Y será de habladores de pistoladas? Porque la única forma de generar riqueza es teniendo conocimiento. Sencillo. ¿Qué vimos el 3 de enero? Que la guerra del futuro fue porque era la guerra de la inteligencia. Vamos a leer los comentarios de los que nos han dado en nuestras redes hoy. Dice el señor Benjamín Torres: intervenir la distribución y venta de combustible en el país para bajar a un precio razonable y emplear los chochecos en medicinas, alimentos, infraestructura, y así se acaba el lavado. Bueno, yo no sé si el problema sea el precio. El tema es que al venderlo en dólares y solo recibir efectivo, la única verdad que tenemos es que el bolívar no existe como signo monetario. Esa es la verdad palmaria de hoy. Después dice el señor Gerardo Costa Weffer: puro cuarto bate, el gocho del profesor Ivo Hernández, en mi opinión, dos de los mejores analistas de la actualidad. Muchísimas gracias por su comentario. Después dice Global Alliance: 4 por 10 kilómetros tiene la franja. Ah, bueno, 40 por 10, ok. 40 kilómetros de largo, bueno, pero imagínense una ribera maya o una ribera de la Costa Brava española de 40 kilómetros de largo. Ahí se pueden hacer un montón de hoteles y se puede generar mucha riqueza para los habitantes de la Franja de Gaza. Después dice: saludos Gocho, hermano Morocho, hermano Morocho de Roal Carreño. Un saludo al señor Enrique Saavedra. Dice: este profesor le está sacando el cuerpo al papel de los 3 curas mencionados. Bueno, cada quien opina de lo que quiere. Vamos al... Después, por último, dice Henry Martínez:
¿Qué pasará con las medicinas que supuestamente enviaron a Cuba? Caramba, ahí hay unos comentarios, pero no he visto nada en preciso. Si se comieron la luz, yo creo que la señora Laura Dogu le va a jalar las mechas. Bueno, llegamos al final de su programa elgocho.com y nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.